Hola, hola a todos. Primero, antes de partir mi exposición, quería agradecerle a todos los participantes que se han conectado en la jornada de hoy de nuestro seminario de actualización tributaria y también agradecerle a los equipos de comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, al equipo de Estado Diario y especialmente a los profesores Gonzalo Vergara y Marcelo Matus, sin los cuales este seminario no podría haber sido posible. Así que bueno, muchas gracias a todos. La exposición que voy a presentar hoy día trata sobre los nuevos regímenes de tributación de impuesto a la renta y la forma o el índice, cómo voy a abordar estos nuevos regímenes, van a ser primero revisando muy brevemente qué es lo que teníamos hasta antes de la reforma de la ley tributaria, ¿no es cierto? Esta ley 21.210 de la que hemos conversado durante toda la mañana, y luego voy a ir a las características particulares de cada uno de los nuevos regímenes que ha incorporado la ley. Esa es como la estructura de estos minutos de la presentación que me corresponde realizar hoy. Entonces, bueno, la ley, ¿no es cierto?, 21.210 ha incorporado 3 nuevos regímenes de tributación. Dejó esta ley un solo régimen general de tributación para las grandes empresas y luego un régimen enfocado en las pymes, ¿no es cierto?, al que se ha denominado régimen ProPyme, que está contenido en el artículo 14D de nuestra ley y que tiene, o que podríamos considerar como dos regímenes ProPyme distintos, ¿de acuerdo? Uno en el 14D, en letra 14D, número 3, que es el régimen ProPyme general, y una variante, ¿no es cierto?, o un régimen opcional que la ley ha denominado de transparencia tributaria, que está contenido en el artículo 14, letra D, número 8 de nuestra ley de impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que teníamos hasta el 31 de diciembre del año pasado? 3 regímenes distintos, en realidad 2 sistemas de tributación generales, ¿no es cierto?, contenidos en el artículo 14, letra A, ¿no es cierto?, régimen de tributación de renta atribuida, que era 100% integrado y cuya tasa de impuesto corporativo era del 25%. Un otro sistema general de tributación que estaba contenido en el artículo 14B de nuestra LIR, régimen, ¿no es cierto?, que como todos sabemos, era y sigue siendo, hoy día se cambió, ¿no es cierto?, de numeración, pero es bastante similar al que teníamos en el artículo 14B, parcialmente integrado, con una tasa de impuesto de primera categoría del 27%. Y por último, el artículo 14 ter letra A, que estaba enfocado en las pymes y que tenía una lógica para los propietarios, ¿no es cierto?, de estas pymes que hasta el 2019 se consideraban siempre que tuvieran ingresos brutos con un tope, ¿no es cierto?, de 50.000 UF. Hoy día cambia un poco, vamos a ver el concepto de pyme, pero los propietarios de las pymes que tributaban conforme al artículo 14 letra A, lo hacían en una lógica de atribución, es decir, en base a rentas, ¿no es cierto?, que percibía la compañía y no que retiraban, no utilidades retiradas de la pyme. A partir de enero del 2020, de este año, ¿no es cierto?, se crea un solo régimen general que ahora está contenido en el 14A, y aquí pusimos la ley, ¿no es cierto?, el legislador tributario usó una lógica de copy-paste respecto de lo que teníamos en el 14B, es decir, régimen parcialmente integrado, ¿no es cierto? Ahí le pusimos ex 14B para que podamos ir comprendiendo, ¿no es cierto?, los siguientes minutos de esta exposición sin enredarnos con los artículos. El que estaba contenido en el 14B, régimen parcialmente integrado, hoy día está, ¿no es cierto?, establecido como un régimen de tributación general de impuesto a la renta, pero que está contenido en el 14A, es muy similar. Luego tenemos estos dos regímenes que son ProPyme, que están uno en el 14, el régimen ProPyme general, está contenido en el artículo 14, letra D, número 3, y tiene una lógica de renta, ¿no es cierto?, de tributación a la renta para los propietarios de la pyme en base a retiros y con 100% de integración del impuesto pagado por la empresa
para ser usado como crédito por los propietarios cuando tributen con sus impuestos finales. Y el artículo 14, letra D, número 8, en que opera, ¿no es cierto?, con una lógica de renta atribuida, o sea, respecto de los propietarios de la pyme. Es decir, ellos van a tributar con el impuesto final en el año en que se genere la renta, independientemente de si retiran o no, ¿ya? Y con una serie de características y novedades que vamos a revisar un poco más en detalle en los siguientes minutos. ¿Por qué se realiza o por qué se hace, por qué se deroga, por qué se eliminó el sistema que teníamos o los sistemas generales que teníamos antes y dejamos solo un sistema general a partir de enero de este año? Y la verdad es que las razones son principalmente enfocadas en las pymes, o sea, tendiente a simplificar no solamente la tributación para las pymes, sino que también para sus propietarios. ¿De acuerdo? O sea, el propio mensaje del proyecto de ley, de la ley 21.210, establece que se quiere, ¿no es cierto?, dejar un sistema único y equitativo. Y es el mismo mensaje, fíjense que la segunda razón por la cual tenemos, o la ley ha decidido establecer estos nuevos regímenes de tributación, es porque quedaron muchas empresas catalogadas como pyme tributando conforme al régimen que estaba establecido en el 14B, es decir, conforme al régimen parcialmente integrado. Y esto se estimaba, ¿no es cierto?, que estaban tributando según un régimen que no les correspondía realmente, que no era el correcto, y que estas pymes habían simplemente quedado en ese régimen de tributación. Bueno, por no cumplir, ¿no es cierto?, muchas veces con los requisitos que contenía el artículo 14 ter letra A. Entonces, hay algunos datos, ¿no es cierto?, que muestran más de 150.000 pymes que quedaron incorrectamente tributando en un régimen que estaba destinado a las grandes empresas, sociedades anónimas y otras formas jurídicas. Fíjense que como otro dato adicional, en el mismo mensaje de la ley, dando una razón de por qué se cambian estos regímenes tributarios, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, plasma ahí un dato que obtuvo de la operación Renta del 2018, del propio Servicio de Impuestos Internos, en que se estima que el 98% de las empresas chilenas para esa operación Renta eran pymes, ¿ya? O sea que obtenían un ingreso promedio de hasta 50.000 UF anuales, ¿de acuerdo? Entonces, era bien relevante y es lo que se quiso hacer, ¿no es cierto?, la simplificación de la tributación enfocado principalmente a las pymes. Luego, ahora vamos con las principales características de cada uno de estos tres regímenes mencionados, es decir, régimen general, 14A, y régimen ProPyme general, 14D, 14 letra D número 3, y luego su variante de transparencia tributaria contenido en el 14 letra D número 8. Algunas consideraciones que las vamos bueno, son solo consideraciones en realidad muy rápidamente porque Alonso, ¿no es cierto?, en su exposición anterior nos informó bastante sobre la reforma a este concepto y las consecuencias y efectos tributarios de esta definición que nos da de capital propio tributario el artículo 2, número 10 de la LIR. Así que nada más que decir. Respecto del artículo 20, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las nuevas tasas de tributación por impuestos de primera categoría, ¿no es cierto? 27%, estoy en el artículo 20 de la LIR, en el primer bullet, 27% para las grandes empresas y 25% para las pymes. Luego tenemos un artículo que incorpora una facultad para el Servicio de Impuestos Internos para calificar, en algunos casos, cumpliéndose ciertos requisitos, retiros desproporcionados de empresas principalmente familiares, ¿no es cierto?, cuyos propietarios tengan alguna relación que esa misma norma establece en el 14A, letra A, número 9 de la LIR, y con, bueno, la sanción, no sé, lo vamos a explicar un poco más adelante, contenida en el artículo 21 de la LIR. Y otra consideración que hay que tener presente, que sería, bueno, vincular, ¿no es cierto?, con esto, o que es necesario vincular con
estos nuevos regímenes de tributación, es el artículo 8, número 17 del Código Tributario, en que nos entrega nuevas normas de relación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con el primer régimen general de tributación para grandes empresas. Esto, como les comentaba en un inicio, es un copy-paste del ex artículo 14b, sistema, ¿no es cierto?, parcialmente integrado. Entonces, hoy día contenido en el 14, letra A. A nivel de empresa, los resultados de la empresa se determinan en base a renta efectiva, ¿no es cierto?, con contabilidad completa, y se afectarán con una tasa del 27% conforme al artículo 20 de la ley. Y este régimen general aplica a empresas no clasificadas como PYME. Vamos a ver de inmediato cuáles son los requisitos, los topes que la ley tributaria establece para entender cuándo estamos frente a una PYME o a una gran empresa, porque no se siguen las reglas que teníamos sobre el concepto, los límites de las pymes, no se siguen las reglas del estatuto PYME, de la ley 20.416 que teníamos o que tenemos en vigencia hasta el día de hoy. Y en cuanto a los propietarios, sigo en el régimen general, ¿no es cierto?, establecido en el 14A, se difiere el pago de los impuestos finales, lo mismo que pasaba en el 14B anterior, hasta que los propietarios de la empresa, ¿no es cierto?, retiren, les remesen las utilidades o se las distribuyen, o les distribuyan dividendos. Los socios accionistas dueños de estas empresas grandes pueden utilizar el 65% del impuesto de primera categoría pagado por la sociedad como crédito contra su impuesto final. ¿Ya? Entonces no tenemos una integración, no tenemos el 100% de la integración que vamos a ver para los regímenes ProPyme, ¿de acuerdo? Aquí, por eso se llama parcialmente integrado, ¿no es cierto? Los propietarios deben reintegrar el 35% del impuesto pagado por la empresa, el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría. Como aquí quisimos traer un cuadrito muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, con el objetivo de revisar no solamente cómo opera el sistema, ¿no es cierto?, considerando, muy simplificado, considerando una persona natural que tiene residencia y domicilio en Chile, ¿no es cierto?, que está en la primera columna que tiene números, y luego cómo opera este sistema respecto de una persona también natural, en el ejemplo, no domiciliada ni residente en Chile, propietaria de una empresa, ¿no es cierto?, chilena, pero que reside, ¿no es cierto?, en un país que tiene celebrado un convenio de doble tributación con nuestra jurisdicción tributaria. Y entonces determinan, ¿no es cierto?, el impuesto tienen que determinar, se tiene que calcular una renta líquida imponible, supongamos en el ejemplo de 1.000 pesos, aplicamos la tasa de impuesto de primera categoría del 27% y por lo tanto tenemos que pagar un impuesto que para el ejemplo alcanza 270 pesos para cada uno, ¿no es cierto?, independientemente de dónde tengan su domicilio y su residencia. Luego distribuimos, ¿no es cierto?, 730 pesos nomás, o remesamos, ¿no es cierto?, lo correspondiente a esta persona natural no domiciliada ni residente en Chile. Luego, para determinar la base para que estos propietarios de esta empresa puedan pagar su impuesto final, la incrementamos, ¿no es cierto?, como tiene que pagar un impuesto adicional y el otro impuesto global complementario, se incrementa la base por el mismo monto del crédito, es decir, en 270, y nos queda una base reconstituida o incrementada de 1.000, para a esta base, ¿no es cierto?, incrementada de 1.000, aplicar el impuesto final en Chile, que va a ser, supongamos, la tasa máxima del 40%, y la tasa de impuesto adicional, que es de 35%. Ahí tenemos una diferencia respecto a una persona que se para natural, propietaria de una empresa que se para en Chile, versus otra que vive en un país, propietaria de una empresa también en Chile, pero que vive en un país con el que tenemos convenio de doble tributación. Ahí tenemos la primera diferencia entonces respecto de las tasas a aplicar. Y nos quedan créditos, ¿no es cierto? Usamos como crédito, en el caso de la persona domiciliada fuera, el 100% del crédito por el impuesto pagado, o sea, los 270, pero en el caso de Chile solo 65%. Por eso es que de los 270 ocupamos solamente 174,5, lo que implica que yo voy a tener que pagar con impuestos finales, ¿no es cierto?, imagínense, la persona domiciliada fuera 80 pesos, que es la diferencia entre
el cálculo, ¿no es cierto?, del impuesto final máximo ocupando el crédito, y en el caso de Chile me da a pagar, ¿no es cierto?, por impuesto final 174,5. ¿De acuerdo? Entonces, vemos 174,5 me da porque efectué la deducción que contiene el artículo 56 que impone una tasa máxima, una carga tributaria máxima de 44,45%, ¿ya? Respecto del impuesto final. Luego, seguimos en nuestro, espero se haya entendido el ejemplo, con numeritos siempre es más fácil entender el alcance de algunas normas o diferencias respecto a un contribuyente y otro. Respecto de los registros de rentas empresariales, se mantienen los que conocíamos, ¿no es cierto?, los que conocemos del artículo 14b, del ex artículo 14b. Estos registros empresariales se tienen que llevar porque hay un orden, la ley nos da un orden de imputación para los retiros de utilidades por parte de los propietarios. Entonces, se mantienen, ¿no es cierto? Y tengo la obligación de llevarlos. El RAI, Alonso lo explicó muy bien, rentas afectas a impuestos, ¿no es cierto? Que parten del capital propio tributario, se le resta el saldo positivo del REX, luego se le resta el capital efectivamente aportado, ¿no es cierto?, con su disminución y su aumento, y se le suman o agregan los retiros efectuados durante el ejercicio y el saldo negativo del REX. Eso, ahí tenemos la renta afecta a impuestos. Luego, el registro empresarial de diferencia de DAN entre la depreciación acelerada y la normal, en la segundo rectángulo, en la segunda columna. Luego, el REX, ¿no es cierto?, en que están contenidas las rentas exentas de tributación, ingresos no renta, rentas con tributación cumplida, y bueno, y el que tenemos que disminuir o desagregar los costos y gastos imputables, ¿de acuerdo? De la misma naturaleza de renta exenta. Y luego llevo el control de los créditos en el SAC, en el saldo acumulado de crédito, y aquí, ¿no es cierto?, hacemos distinciones respecto de los créditos con o sin devolución, o los créditos por impuestos pagados en el extranjero conforme al artículo 41A. Veamos entonces el orden de imputación, que es la razón por la cual tenemos que llevar estos registros de rentas empresariales. Y entonces el orden de imputación, si los dueños de la empresa van a retirar utilidades de esta, entonces es muy importante atender a este orden de imputación que vamos a comentar y que está contenido en la ley. O sea, estos registros de rentas empresariales que nos dan el orden de imputación sirven para llevar un control, para determinar cuál es el tratamiento tributario que tendrá el propietario cuando vaya a retirar sus utilidades o cuando le vayamos a distribuir los dividendos. ¿De acuerdo? Entonces, las utilidades se sacan, ¿no es cierto? Se retiran primero del registro RAI, de las rentas afectas a impuestos, y quedan, por cierto, afectas a impuestos finales, luego del registro de DAN, en que también se afectan con impuestos finales, ¿no es cierto? Luego, en tercer término, voy a buscar, después de que se haya agotado el RAI y el de DAN, voy a buscar las rentas que están en el registro REX, y aquellas rentas, ¿no es cierto?, que yo vaya a imputar a este registro no están afectas a impuestos finales. Si es que se han acabado, ¿no es cierto?, se han agotado las utilidades de estos tres registros, voy a sacar utilidades del balance, ¿no es cierto?, utilidades financieras, porque ya no nos quedan utilidades tributarias, y sí se afectan con impuestos finales. Luego voy al capital. Bueno, aquí también lo dijo Alonso, ¿no es cierto? Si es que voy al capital, tengo que realizar una disminución de capital con todas las formalidades que la ley establece. Y luego, si sacamos todo, ¿no es cierto?, los retiros van a tributar con impuesto final, incluso pudiera ser sin crédito. Respecto de los retiros o distribuciones, voy a ver la hora. Me quedan todavía algunos minutos, Gonzalo. Estoy terminando con el primer régimen general, ¿no es cierto?, para entrar al régimen general ProPyme y al de transparencia tributaria. Con esta idea, sí, termino el sistema general. Ahí les contaba en la parte introductoria que hay una norma que se ha incorporado que representa a la ley de impuestos a la renta, que representa una facultad o atribución que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que está contenida en el artículo 14, letra A, número 9, y en que permite al Servicio de Impuestos Internos revisar, ¿no es cierto?, los retiros que han efectuado los propietarios de una empresa, siempre que estos propietarios sean contribuyentes relacionados,
Por eso les decía que aplica en una empresa familiar, por ejemplo, cuyos dueños sean cónyuges, ¿no es cierto?, o padre e hijo, y si el Servicio de Impuestos Internos califica el retiro de alguna de estas personas contribuyentes relacionadas como desproporcionado, van a tributar. Esta desproporción va a tributar como gasto rechazado, es decir, con una tasa en calidad de impuesto único, con una tasa del 40%. Razones por las cuales puede haber una desproporción, bueno, pudieran ser que no existieran, ¿no es cierto? Lo dije en negativo, pero la verdad es que el Servicio de Impuestos Internos lo que va a hacer es buscar si es que existen razones administrativas, financieras, económicas, patrimoniales, para que se produzca este retiro de una de las personas relacionadas en exceso, ¿no es cierto?, o en desproporción a la cláusula de utilidades y pérdidas que tenemos acordada, ¿no es cierto?, los estatutos sociales, o al aporte o participación en el capital que estas personas tengan. Entonces, si existe esta desproporción, el Servicio de Impuestos Internos puede revisarla, puede calificarla como tal, y entonces el efecto tributario es que voy a tener que, o vamos a tener que pagar el 40% de esta diferencia. ¿Sí? Ahora vamos a los sistemas tributarios pro pyme. Y tenemos, y voy a partir estableciendo, ¿no es cierto?, o recordando, lo establece la ley, no yo, el concepto de pyme para estas materias, para estos efectos. Entonces, los requisitos o la ley tributaria en realidad lo que hace en el artículo 14 letra D es entregarnos un concepto de pyme. Y nos dice que vamos a estar en este concepto, que vamos a estar frente a una pyme cuando se cumplen 3 requisitos copulativos. Y estos requisitos copulativos responden a 3 preguntas. La primera, que tengo que hacerme para saber si es que estoy, o que tengo que hacerle a mis clientes, ¿no es cierto?, para saber si es que estoy frente a una pyme o no, es cuál es mi capital. ¿A cuánto asciende el capital? Esa es la primera pregunta, ¿de acuerdo? Porque el primer requisito que la ley establece es que el capital efectivo al iniciar las actividades no exceda las 85.000 UF, ¿de acuerdo? Un poquito más de 2.400 millones de pesos. Luego, la segunda pregunta que yo me tengo que contestar para saber si cumplo con los requisitos para que la ley tributaria me considere una pyme y por lo tanto poder optar a un sistema de tributación de los establecidos en el artículo 14, letra D, es cuánto vende la empresa. Y de ese modo, el promedio anual de ingresos brutos no puede exceder de 75.000 UF, ¿ya? Considerando, bueno, los últimos 3 ejercicios o periodos en que efectivamente ha funcionado la empresa, porque pudieran ser menos, ¿ya? Y aquí tiene importancia o cobra relevancia en esta segunda pregunta o en este segundo requisito que debo cumplir, la norma del artículo 8, número 17 del Código Tributario, en que nos da las reglas de relación. Porque para efectos de contabilizar el promedio anual de ingreso y entender si cumplo o no con el tope que la ley ha establecido, es que tengo que mirar si es que debo o no sumar los ingresos, las ventas, ¿no es cierto?, la facturación de alguna empresa que la ley considere relacionada. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación, mirar la norma, mirar y calcular, ¿no es cierto?, si es que si es que la pyme es controlada, tiene un controlador, bueno, ojo que, y controlador entendiendo que tiene, ¿no es cierto?, el 50% o más de la participación en la pyme, voy a tener que mirar los ingresos de mi controlador. Y algunas otras reglas que contiene este artículo, entonces ahí debemos prestarle atención para contestarnos y calcular los topes que la ley establece de las 75.000 UF de venta anual. Si no cumplo con este requisito y facturo más, no puedo tributar conforme al régimen de ProPyme general, no puedo. La ley me saca del artículo 14D y me lleva al artículo 14A, que es el que acabamos de explicar. Y la tercera pregunta o tercer requisito, ¿no es cierto?, que tenemos que cumplir para ser pyme es a qué se dedica la empresa, ¿de acuerdo? Porque la ley lo que quiere, lo que pretende es que al menos el 65% de los ingresos que genere la pyme
sean producto de rentas de la actividad comercial que desarrolla, que provenga de rentas de su giro, o sea, que sean rentas productivas. Lo que la ley no quiere es que tributen conforme a este régimen del 14 letra D, empresas que sean empresas, bueno, que generen o que obtengan simplemente rentas pasivas, ¿de acuerdo? Respecto de qué mirar o cuáles son las rentas a las que la ley hace referencia para determinar este 65%, ¿no es cierto?, el 35% que yo tengo de tope respecto de rentas propias de los números 1 y 2 del artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. O sea, una pyme puede tener, no sé, arrendamiento de bienes raíces no agrícolas, conforme al número 1 del artículo 20 de la LID, sí, pero que no exceda el 35%. Lo mismo respecto de, no sé, intereses de depósito a plazo o de rentas que provengan de capitales mobiliarios, ¿de acuerdo? Entonces, como tercer requisito, tenemos acá que preocuparnos de la actividad y en qué medida, en qué proporción se ejerce por la pyme, ¿de acuerdo? También para los dos regímenes, sí, antes de entrar al general, la aplicación a este sistema de tributación es automática, ¿no es cierto? Van por el solo Ministerio de la Ley, una empresa que cumpla con los requisitos va a quedar, sin necesidad de ninguna declaración expresa, va a quedar automáticamente, ¿no es cierto?, tributando en el artículo 14D. Luego podrán optar, ¿no es cierto?, siempre cumpliendo los requisitos, el régimen opcional de transparencia tributaria o para llevar contabilidad simplificada hasta el 30 de septiembre de este 2020. Era hasta el 30 de julio, pero el Decreto Supremo 1156 amplió un poco más el plazo para esta elección. Y los límites, algo muy importante, muy relevante también, los límites de ingreso promedio de las 75.000 UF se pueden exceder, pero por una sola vez. Y en ningún caso pueden exceder las 85.000 unidades de fomento. Luego, la base imponible para determinar, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría a pagar se determina por flujo. Y esto significa que no por base, ¿no es cierto?, nosotros no determinamos una renta líquida imponible conforme a los artículos 29 y 33 de la LID, sino que la base imponible se va a determinar por flujo. Y esto implica que vamos a tomar los ingresos, ¿no es cierto?, percibidos menos los gastos efectivamente pagados y hacemos, ¿no es cierto?, o determinamos una base imponible que no es similar, ¿no es cierto?, y que tiene una operatoria mucho más sencilla que la RLI que se tiene que determinar en el sistema general. Luego la tasa de impuesto de primera categoría es de 25% o quedamos liberados del impuesto de primera categoría si optamos por la opción de transparencia tributaria. ¿Y cómo tributan los dueños? Y ahora entonces vamos a revisar, ¿no es cierto?, más en detalle la opción de o el régimen general ProPyme, que está contenido, como les comentaba, en el artículo 14, letra D, número 3, y el ProPyme transparente, que está en el 14, letra D, número 8. Me quedan, Gonzalo, unos minutos, pero con esto termino. El 14, letra D, número 3, a nivel de la empresa, ¿no es cierto?, los resultados se determinan en base a renta efectiva, con contabilidad completa, no obstante puede optar a una contabilidad simplificada y se afectan con la tasa del 25%, como hemos comentado. Y respecto de los dueños, los propietarios van a tributar con impuestos finales una vez retiren, les remesen o se les distribuya dividendos, ¿de acuerdo? Aquí no hay, esto es una novedad realmente, porque el régimen ProPyme se establece o se arma con uno de los beneficios que veíamos respecto del régimen anterior para las grandes empresas. Nosotros no teníamos antes del 1 de enero del 2020 la posibilidad en un 14 ter letra A de diferir el pago de los impuestos finales para los propietarios. Entonces, esta es una ventaja para aquellas
pymes que vayan a tributar conforme al artículo 14, letra D, número 3. Y además, otra buenísima novedad o buenísimo beneficio, ¿no es cierto?, es la utilización del 100% del impuesto corporativo pagado para poder determinar, lo uso como crédito, ¿no es cierto?, en un 100% para determinar y pagar el impuesto final por parte de los propietarios. Entonces, como que recogimos, ¿no es cierto?, y conforme al mensaje de la ley 21.210, recogimos los mejores mundos de lo que existía antes. ¿Para qué? Para la pyme. Entonces, o con foco en estos regímenes de tributación. Si soy propietario de la pyme, voy a diferir mi pago de impuesto final, ¿no es cierto? Y además es 100% integrado, lo que implica ocupar todo el impuesto que yo pagué de primera categoría o que mi pyme pagó en el pago de mi impuesto final. La base imponible, estimadísimos participantes, se determina restando a los ingresos percibidos, lo que comentábamos, los egresos, ¿no es cierto?, los gastos efectivamente pagados, se encuentran liberados de aplicar corrección monetaria, pueden aplicar régimen de depreciación instantánea, ¿no es cierto?, los bienes del activo inmovilizado, en el mismo ejercicio en que fueron adquiridos, en que se pagaron, tasa de PPM del 0,25 si es que generó ingresos por menos de 50.000 UF. Gonzalo, hoy día se publicó la ley 21.256, salió publicada en el Diario Oficial, hace un ratito y que libera, ¿no es cierto?, bueno, que reduce la tasa de impuesto a la renta para las pymes de 25 a 10%, pero son normas transitorias, así que esto va a quedar como régimen permanente y además tiene ahí liberación de PPM, por eso me acordé. Y pueden optar al beneficio tributario de reinversión contenido en el artículo 14, letra E de nuestra ley, eso se mantiene. Respecto de los registros de rentas empresariales, tenemos el RAI, renta afecta impuestos, el REX y el control de créditos en el SAC. Sin embargo, podemos liberarnos, ¿no es cierto?, de llevar estos registros si es que no tenemos rentas exentas. El procedimiento para acogerse al régimen o para abandonarlo voluntariamente o porque ya no estoy cumpliendo requisitos, ¿no es cierto?, ese es un abandono feliz, ¿no es cierto?, principalmente si es que yo no cumplo los requisitos de facturar hasta un tope de 75.000 UF. Están contenidos en el artículo 14, letra D, número 5 y número 7. Bueno, tengo que dar aviso, ¿no es cierto?, a impuestos internos, como siempre, entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que voy a optar a acogerme o a abandonar. Y por último, el régimen ProPyme transparente, ya está casi todo dicho, porque esta es una alternativa opcional a la que la ley ha determinado de transparencia tributaria, ¿no es cierto? A nivel de la empresa, la gran novedad, muy importante antes, se debe cumplir con otro requisito, además de aquellos que la ley establece para ambos regímenes ProPyme. ¿Cuál es? El que los propietarios de la pyme sean contribuyentes de impuesto final. ¿Ya? Entonces se agrega para este régimen de transparencia tributaria un requisito adicional. Ya tengo que tener dueños contribuyentes de impuestos finales. A nivel de empresas, novedad, quedan liberados de pagar el impuesto de primera categoría. ¿Cuándo me puede convenir o cuál es el objetivo que hay detrás de esta liberación del pago del impuesto corporativo? El de inyectar liquidez en alguna medida para la pyme, ¿no es cierto? Porque a la empresa le va a convenir, le va a resultar muy favorable no pagar el impuesto de primera categoría cuando, por ejemplo, el propietario está en tramos exentos de impuesto global complementario. Y entonces yo no tengo que pagar el impuesto de primera categoría para que luego la administración tributaria me la devuelva. ¿Se fijan? Entonces, en algunos casos, no tenemos todavía información de los datos respecto de cuántas pymes quedaron u optaron a este régimen de transparencia, pero en algunos casos pudiera ser súper conveniente. Y la tributación de sus propietarios se afectan con impuesto global complementario sobre el resultado, sobre las rentas generadas por la empresa en el mismo ejercicio. Aquí opera esta lógica que comentábamos al inicio de la exposición, muy parecida a la renta atribuida, ¿no es cierto?, que teníamos en el 14A anterior. Respecto de la base imponible, se determina igual en base imponible, base caja, base flujo, ¿no es cierto? Están liberados de llevar contabilidad completa, practicar inventario, efectuar depreciaciones, llevar registros empresariales. No tengo obligación de llevar los registros empresariales a los que atendimos hace un momento,
no aplican órdenes de imputación, lo que es lógico, ¿no es cierto? Porque los propietarios tributarán por la renta que genere la empresa en el mismo ejercicio en que se generó, no en base a retiro de utilidades. Y se deben llevar control en el registro de compras y ventas si es que son contribuyentes de IVA. Luego, para terminar, un comparativo para que nos quedemos con una idea general de estos dos números, ¿no es cierto? El número 3 de la letra D del artículo 14, ProPyme general, tiene una tasa del 25%, ahora, como les comentaba, es del 10%, pero en forma transitoria hasta el 2022, conforme a la ley publicada hoy. En el caso del régimen de transparencia tributaria no hay, ¿no es cierto?, tasa de impuesto de primera categoría porque estamos liberados de pagar el impuesto corporativo. En segundo lugar, base a retiro, los propietarios usando el 100% del crédito pagado por el impuesto de primera categoría. En el caso de la ProPyme transparente no difiere el impuesto. Tengo que pagarlo inmediatamente en el ejercicio en que la renta se generó. En tercer lugar, pueden o llevan contabilidad completa o base caja, pueden optar por una contabilidad simplificada, y en el caso de ProPyme transparente determinamos, ¿no es cierto?, la base imponible conforme al flujo. Las tasas de PPM a las que ya nos hicimos referencia, y lo mismo respecto de los registros de renta empresarial, ¿ya? ¿Cómo quedan, últimos segundos, Gonzalo? ¿Cómo quedan los contribuyentes de los anteriores sistemas? Bueno, los que tributaban en el régimen atribuido, ¿no es cierto?, del 14A y parcialmente integrado el 14B, van a quedar por defecto en el régimen que corresponden si es que cumplen requisitos. Esto significa que si yo vendo menos de 75.000 UF al año y cumplo con los demás requisitos que la ley establece en el artículo 14D, voy a quedar tributando conforme al artículo 14D número 3 y puedo optar al régimen opcional de transparencia tributaria. Y si no los cumplo, voy a quedar por defecto en el artículo 14A. Eso es lo que les quería contar, al igual que mis compañeros expositores, uno podría dejarle mucho más tiempo a conversar estas materias tan interesantes, pero no quiero pasarme más. Así que muchas gracias por su atención.